Damas y caballeros, excelente día. Un gusto poderles saludar. Su amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, como todos los días que tenemos la oportunidad de comunicarnos espiritual y culturalmente, hacemos la dedicatoria a un texto. En este caso será Pensamiento Político y Social. Pensamiento Político y Social, una antología sobre Plutarco Elías Calles. Esta antología está comprendida de 1913 a 1936. Cuenta con un prólogo, introducción y notas de Carlos Macías. Ha sido publicado bajo el sello de la Secretaría de Educación Pública, Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, en coautoría con Fondo de Cultura Económica, México. Tenemos la primera edición de 1988 y la segunda edición de 1992. Plutarco Elías Calles, Pensamiento Político y Social. Bueno, una vez dicho esto, damas y caballeros, vamos a comenzar con la lectura de ciertos pasajes. En este caso, vamos a empezar con el primer punto. Los archivos del pensamiento político y social del general Plutarco Elías Calles cubren un periodo que va desde 1912 hasta 1945, años sin duda cruciales en la formación y consolidación del México moderno. Se trata entonces de los procesos formativos de nuestro presente. La antología se inicia con el manifiesto de Nacosari, emitido en 1913, en el que queda plasmada la espontánea y vigorosa respuesta de un puñado de mexicanos agraviados por la patente injusticia recién cometida no solo en contra de un hombre, Madero, sino en contra también de los ideales de todo un pueblo. El recorrido a lo largo de 23 años por las ideas y las inquietudes de Plutarco Elías Calles, a través de sus discursos y declaraciones, nos invita a compartir el paso de la apasionada indignación, de la lucha armada y de los primeros ejercicios en el arte de gobernar, siempre con la preocupación fundamental por la organización y el progreso, hasta llegar a una visión del estadista que busca consolidar los logros difícilmente obtenidos a fin de asegurar las bases de un bienestar social más duradero por vía de la institucionalización del país. Estas son palabras de Hortensia Elías Calles de Torreblanca, presidenta, y también de Norma Mereles de Ogarrio, directora general. Estas son las palabras que enmarcan el inicio de esta antología sobre el expresidente Plutarco Elías Calles, pensamiento político y social. Ahora veamos qué nos dice Carlos Macías, quien ha preparado esta antología, en la introducción. Descendiente de una de las familias sonorenses más antiguas, Plutarco Elías Calles vio la luz en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. También formó parte como caudillo triunfante del movimiento tuxtepecano al lado del general Porfirio Díaz. Cuando el joven Calles ingresó a las filas de la Revolución Maderista, en septiembre de 1911, había ejercido 8 formas distintas de ganarse la vida y había residido en 5 poblaciones del estado.
De los 17 a los 25 años abandonó su prestigio como profesor de las más reputadas escuelas de Sonora, tanto en Hermosillo como en Guaymas, y abundan referencias para apuntar, sin reserva, que el magisterio le dejó una huella vocacional que jamás se desvaneció. Más tarde se desempeñó brevemente como tesorero municipal, como administrador de un hotel, como agricultor y finalmente estableció por corto tiempo una sociedad comercial. Algunos autores han mencionado además su participación en los episodios de protesta contra la reelección del alcalde de Hermosillo, Vicente Escalante, dirigidos por el Club Verde en 1901. Dentro de su breve incursión en el periodismo guaymense, cierto testimonio significativo da cuenta de uno más de sus constantes ensayos vocacionales, a favor esta vez de la expresión literaria. Este poema, escrito por don Plutarco Elías Calles, titulado Duda, lo publicó a finales del siglo pasado en el diario porteño El Correo de Sonora. Desde luego, el siglo pasado aquí hace referencia a finales del siglo XIX. Entonces dice lo siguiente, el joven Plutarco Elías Calles. La sombra de la duda circunda ya mi frente, también cubre a mi alma con fúnebre crespón. Aléjate, maldita, ¿no ves que tu insistencia sumerge en mil pesares mi ardiente corazón? ¿Por qué cuando en la noche que ansío dulce calma, tú vienes, sombra infame, mi espíritu a turbar? Me sigues por doquiera, fantasma pavoroso, y robas a mi alma su dulce bienestar. Mis dichas y placeres disípanse al momento en que tu manto negro me cubre el corazón. ¿Acaso tu destino, ingrata, miserable, es dar al ser que ama dolores y aflicción? Mas, las calamidades. Las claridades de mi alma y mi conciencia en noche has convertido, espectro aterrador, y dejas mi cerebro en caos convertido, y dejas a mi alma en medio del dolor. ¿Qué les parece este pensamiento? Sin duda, es un espejo que nos refleja el alma, el pensamiento interior de Plutarco Elías Calles en su juventud, y desde luego una huella que habrá de acompañarle a lo largo de su vida, aun cuando sea también una figura histórica polémica. Su incorporación al maderismo como comisario en Agua Prieta inauguró una carrera política que a la postre lo llevaría a la presidencia de la República. Su recia personalidad y su invariable fidelidad con el bando constitucionalista lo elevaron después al liderazgo estatal. Al presentarse las disensiones en el seno de las fuerzas antihuertistas sonorenses en 1914, encabezadas por Calles y por el gobernador José María Maytorena, Venustiano Carranza depositó su confianza en el primero para efectuar la reorganización del poder ejecutivo local. En agosto de 1915, cuando su facción controlaba solo el noreste del estado, Calles fue designado gobernador y comandante militar por el primer jefe del constitucionalismo. Justo el día de su designación, el general Calles emitió un documento notable que vislumbró por primera vez las premisas de su pensamiento político. Su programa de gobierno se tituló Tierra y libros para todos. Tierra y libros para todos.
El programa dejó entrever algunas constantes de sus antecedentes personales. El antiguo profesor establecía la obligación de crear escuelas para las compañías mineras e industriales. Anticipaba el propósito oficial de edificar centros educativos en los lugares habitados por 500 personas o más y prometía la instalación de una escuela normal. De la misma manera, incorporaba algunos compromisos del carrancismo, tales como la elaboración de leyes para efectuar la repartición de tierras, la intención de favorecer al jornalero y el proyecto para instalar un banco agrícola. En lo que sería el prólogo de su proyección en el nivel nacional, Carranza designó al general Calles secretario de Industria, Comercio y Trabajo en mayo de 1919. Si para entonces se había significado como un gobernador obrerista, es decir, a favor de los obreros, esa imagen la afianzaría en su breve desempeño como miembro del gabinete. En los 8 meses que permaneció ahí, se tornó relevante su cercanía con las posiciones del sector laboral en las pugnas con los industriales. Sobre ello, el mayor acontecimiento lo constituyó el respaldo a los obreros huelguistas de Orizaba, Veracruz, en noviembre de 1919. Calles declaró a propósito de aquel movimiento de huelga: la celebración de contratos escritos individuales significa la muerte de los sindicatos y esto significaría que los obreros quedaran a merced de los industriales. Repito, la celebración de contratos escritos individuales significa la muerte de los sindicatos y esto significaría que los obreros quedaran a merced de los industriales. Incorporando a la oleada obregonista, incorporándose el general Calles, protagonizó en la primavera de 1920 la oposición a Carranza, expidiendo junto con un nutrido grupo de militares y civiles el Plan de Agua Prieta. Después fue secretario de Guerra y Marina en el interinato de Adolfo de la Huerta y de Gobernación en el cuatrienio del general Álvaro Obregón. El general Calles inició su campaña presidencial los primeros días de septiembre de 1923, a pesar de lo accidentado del camino, pues casi simultáneamente tuvo lugar la rebelión encabezada por De la Huerta. El candidato resultó pródigo en discursos y declaraciones acerca de los objetivos de la Revolución Mexicana. Una de las principales características del período callista fue la riqueza conceptual de su discurso. La palabra revolución tuvo diversos significados en las mentes de los principales dirigentes de 1910 a 1930. En el caso del general Calles tuvo, por así decirlo, sus sentidos negativo y positivo. El primero, tan inevitable como necesario, fue la fase violenta, la larga etapa de agitación y lucha revolucionaria. El periodo de las revueltas ya ha pasado en México, reitera con frecuencia, y sus habitantes se hallan ahora en vísperas de una era de prosperidad y felicidad. El segundo significado del término fue producto de los desafíos del momento. La revolución como movimiento regenerador político, social y moral, es decir, las tendencias revolucionarias en vías de institucionalización. Las ideas que expuso durante su campaña presidencial
de 1923 a 1924 acerca de la Revolución Mexicana no variaron en lo esencial, aunque parezca paradójico, de las sostenidas en años posteriores cuando fue considerado jefe máximo de la revolución. Es verdad que en la última época disminuyeron el tono obrerista y las menciones a las eventuales tendencias inicuas del capital. Es posible también que en la fase final de su vida política haya confesado con mayor reserva su esperanza en las posibilidades del ejido, futuro soporte, según su concepto, de la pequeña propiedad. Sin embargo, nunca abandonó el propósito de la restauración estructural y el acento en la revitalización económica y política del país. La columna vertebral de su discurso, a decir por la frecuencia conceptual, la constituyeron el problema agrícola, el tema de la reivindicación del trabajo y la educación de las colectividades. Tenemos aquí tres elementos que se resaltan entonces. Primeramente, el problema agrícola. En segundo lugar, la reivindicación del trabajo. Y número 3, y finalmente, la educación de las colectividades. Cuando en 1924 abundó sobre su proyecto de socialismo mexicano, puntualizó lo siguiente: es diferente a los demás, no de carácter destructor, sino de propósitos humanitarios, para elevar el nivel moral de las clases humilladas, de cuyo bienestar depende la salvación de México. Al proclamar que la gestión oficial se conducía según las aspiraciones de las clases populares, el discurso callista depositaba en ellas a la vez el protagonismo social y el ascendiente político, y para ello, el obrerismo se sirvió de la prédica exaltada y enérgica. El general Calles insistió en la presencia cuantitativa de las clases productoras. Consecuentemente, las principales bases de legitimación, el respaldo político del régimen callista, fueron los sectores laborales organizados. El acento que dio a los problemas de la clase trabajadora guardó relación con el lugar que aquella ocupaba en el escenario social, parte integrante principal de la producción de la riqueza, alma y nervio de este país. Un minucioso estudio sobre los significados del término revolución en el general Calles fue realizado por Guillermo Palacios en su obra La idea oficial de la Revolución Mexicana. Ello, editado en el Colegio de México, una tesis de maestría de 1969. Damas y caballeros, estamos leyendo Pensamiento Político y Social, una antología sobre el pensamiento de Plutarco Elías Calles. Esta antología comprende los años 1913-1936. En este momento estamos leyendo la introducción. Con un prólogo, selección y notas de Carlos Macías, una edición abreviada. Tenemos entonces Pensamiento Político y Social de don Plutarco Elías Calles. Continuamos. Acerca del desarrollo rural, para el general Calles había carencias concretas que ahogaban al agricultor, tales como el crédito, la técnica y la instrucción. El evitar programas suicidas en el campo, como él los denominó, representaba asumir el problema en forma integral y constructiva. Se requería entonces un programa diferente que comprendiera la dotación de tierras disponibles, la creación y el fomento de la pequeña propiedad, el aprovisionamiento de aguas y semillas y el suministro de crédito.
Dirigidos a satisfacer esos propósitos, se fundaron la Comisión Nacional de Irrigación y el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Durante el periodo presidencial del general Calles, esa comisión inauguró 5 sistemas de riego en las márgenes del mismo número de ríos, logrando un beneficio estimado de 40,000 hectáreas. La Comisión Nacional de Caminos, por otra parte, no tuvo una relevancia menor en el impulso infraestructural llevado a cabo de 1924 a 1928. Estamos aquí hablando de algo fundamental que es la creación de instituciones, donde se da un marco de contención político, económico y social. Ahora bien, continuando con lo que nos reporta Carlos Macías en esta antología, el pretendido desahogo económico de las masas campesinas, obreras e indígenas, a decir de la ideología callista, era solo la mitad de los compromisos de la Revolución Mexicana. Si el régimen quería en verdad promover el acceso a ellas a una vida civilizada, el desarrollo educativo era imprescindible. Conducir a la colectividad a una vida civilizada significaba en el lenguaje oficial de la reconstrucción elevarla a la dignidad de hombres. Las relaciones sociales de los hombres debían suponer igualdad. Démosle educación a los indios, afirmaba, y elevémoslos a la dignidad de hombres. El personaje central en el proyecto socialista del general Calles fue el maestro. Como transmisor de hábitos, de conocimientos y de carácter, el maestro debía ser capaz de formar hombres. Y finalmente, damas y caballeros, hoy en este pequeño apartado, es indudable que en ese esquema el itinerario personal proporciona un antecedente clave. En alguna reunión con maestros durante su campaña presidencial, este antiguo profesor confesó: «Yo abandoné la carrera por eso. Encontré entre los de mi gremio una oposición absoluta a evolucionar. Se han quedado retrasados. No están a la altura de su deber». ¿Qué les parece, damas y caballeros? Este es el pensamiento de Plutarco Elías Calles. Estamos tan solo comenzando con esta antología. Una antología preparada por Carlos Macías, aparecida originalmente en 1988. Estamos nosotros acercándonos a una de las figuras también señeras y emblemáticas del movimiento, no solo revolucionario, sino también y sobre todo post-revolucionario. Esta es la Sinfonía del Pensamiento y a través de este texto político estamos acercándonos a lo que se llama o he denominado filosofía de la educación espiritual. Es decir, una formación de la conciencia, una formación de la ciudadanía, una formación ética y espiritual, una formación moral que nos permita tener los pies sobre la tierra, pero también el corazón y el alma puestos en lo más alto del universo. Pensar universalmente, pensar abarcando la totalidad hasta donde sea posible. Estamos entonces extendiendo nuestros horizontes para que la política se ennoblezca, para que la política alcance ese ideal transformador como una fuerza originaria en el Estado. Pero para ello es menester que haya un saneamiento, como lo vamos a ver más adelante en el pensamiento de Plutarco Elías Calles. Debe existir un saneamiento moral en la cuestión política, porque de lo contrario, entonces, lejos de haber un desarrollo, de existir un impulso, hay una degradación, una decadencia y con ello también una pérdida increíble en lo que respecta a los valores. Bueno, pues damas y caballeros, esta es la humilde aportación de su servidor y amigo en la Sinfonía del Pensamiento, Isaías Cipriano. Excelente día para todos y todas ustedes. Muchas gracias por su preferencia.